Armando en un protoboard una etapa amplificadora de un solo transistor con un transistor de juntura bipolar. Bienvenidos a otro video. Este video está dirigido principalmente para los alumnos de la cátedra. Ya vamos por el video 22, video 23, 22 es este. A veces surgen un 22.1, un 22.2. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo a veces hay que volver un poco en el programa y hay que aclarar algo. Entonces estoy aprovechando estos videos. Agradezco a la alumna que ayer me dijo, ¿vas a subir más videos? Porque me sirvieron. Bueno, gracias y eso me anima a seguir haciendo más videos. Y el tema con el que estamos, ya lo habíamos comenzado. ¿Dónde estaba? Acá estaba. Transistor como interruptor, modo corto y saturación. Bueno, este no estaba numerado. Por ahí lo tenemos que renombrar como 22 y este pasarlo al 23. Eso después lo hago. Bueno, ahí le cambiamos el número a este. Entonces este va a quedar 22, el próximo 23, el último que vimos. Era el puente de diodos rectificadores. Y vamos a desarrollar este video sobre el circuito simulado que hicimos ayer en clase. Armando en un protoboard una etapa amplificadora de un solo transistor con un transistor de juntura bipolar. El cual también lo llevamos a un protoboard, o sea, esto mismo que estamos viendo acá lo llevamos a un protoboard y dio bastante bien las mediciones de la tensión de colector emisor Q. ¿Por qué digo colector emisor Q? Porque es la tensión de colector entre colector y emisor del punto Q de reposo de la recta de carga. El Q es un especificativo, porque es el momento de reposo que estamos. Después va a cambiar, obviamente, con la señal. Nosotros queremos el punto de reposo para que la tensión entre colector y emisor vaya de positivo a negativo y la onda de la señal no corte, tenga espacio para moverse dentro de los límites que va a funcionar esta etapa amplificadora, ¿no? Que sabemos que es de 500 miliwatts, medio watt. Bueno, entonces vamos a volver a desarrollar las ecuaciones para despejar con los datos que teníamos. Bueno, entiendo que este circuito acá por ahí está un poquito confuso. Ahora vamos a poner a funcionar. Error, ¿se acuerdan que daba error? Porque estoy midiendo resistencia con tensión. Por eso es el error. No puedo medir resistencia si estoy mandándole tensión al ómetro. Bueno, y vamos a usar el material de la cátedra, en el que vamos a ir directamente, vamos a pasar toda la teoría, vamos a ir directamente al método de la recta de carga. Lo que pasa es que, como pueden ver, esta etapa tiene solamente una resistencia en la base. Nosotros estamos usando, esto sería un método de polarización directa, se llama. Esto se usa más para cuando, ¿se acuerdan? Usábamos el transistor como un interruptor. Cuando le entra una corriente por acá y conduce la base emisor, se produce una corriente mayor por acá. Entonces estamos usando la entrada de corriente esta pequeñita, muy pequeñita, como pueden ver, 24,82 microamperes, para manejar una corriente que es mucho mayor, que es de, ya les estoy diciendo, y puede llegar, a mí me parece que va a estar entre 2,5 y acá 4 para cuando satura, ¿no? Estamos hablando, en saturación. Este método es medio inestable, entonces vieron que se puede repasar, sí, claro que se puede repasar, pero lo que van a ver es que tienen la recta de carga con el punto Q de reposo en la recta de carga. Se establece la mitad de la tensión de la fuente, ven que es 15 volt, tiene dos fuentes, en realidad después usamos una sola. Y lo que podemos sacar por un lado es que la intensidad de base, que es 15 volt, menos la intensidad de base emisor, que son 0,7 volt, la juntura de base emisor, sobre la resistencia de base 576K, da 24,82 microamperes. Una corriente muy
que estaría acá. La corriente corresponde a esta recta, que es la corriente base. Para eso se va a producir una caída de tensión acá, dependiendo de esta resistencia obviamente, y una corriente de reposo de colector acá de 2,5 miliamperes, perdón. El beta de esto, no me acuerdo, a ver, está acá especificado. Algo de 100, acá está, 100. En realidad un transistor como el que usamos ayer tiene un mínimo de 110 a 400. Un rango de que podés usarlo para amplificar la señal, entre 110 veces y 400. Usamos 100 para un número más redondeado. Hay transistores, pero bueno, el BC548 en realidad usamos un 2900, no me acuerdo, 4, también un NPN del mismo tipo, de baja potencia. Transistores que pueden manejar a su salida medio watts. Igual vieron que nosotros hicimos divisor con 2 resistencias en la base y también resistencia al emisor. Entonces teníamos que la intensidad del colector, la que va a circular por acá, es beta por la intensidad base que calculamos recién. Eso da estos 248 mA que están acá. O sea, la recta de carga representa lo que determinan estas ecuaciones. Y siempre necesitamos algunos datos para poder calcular. Después el voltaje colector emisor es la tensión de alimentación, los 15 volts, menos la intensidad de colector por la resistencia del colector. Intensidad por resistencia es tensión. ¿De qué? Sería una tensión de colector, que no la tenemos, pero tenemos la intensidad del colector y la resistencia de colector. Y eso da 7,56 volts, más o menos acá, la mitad. A veces los números dan un poco. Ustedes tienen que ponderarlo, que ese término tan importante es más o menos. Si les da 1,5 volt está mal. Si les da 14,5 va a estar mal, va a estar muy cerca de la región de saturación. Y si no, en la región de corte. Perdón, la región de saturación va a estar de lado acá porque cuando circula corriente, cuando no circula corriente, la de corte. Que en realidad empieza un poquito más arriba, acá y acá. Porque hay una pequeña corriente siempre, pero muy pequeña, que conduce. Entonces, como que está un poquito más adentro. Entonces, decíamos que nosotros lo que necesitábamos era un circuito que sea... Mira, acá esto también es interesante, por eso también las variaciones que no es lineal, depende de la temperatura mucho. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos? La temperatura te cambia totalmente las características de funcionamiento de una resistencia y de un semiconductor más todavía. Bueno, el que habíamos usado era parecido a este o 2009, no me acuerdo, pero era NPN. Estos ejercicios, si los pueden hacer, es muy importante para entender cómo la curva cambia su inclinación, ¿no? Y cambia el lugar del punto Q. Vamos directamente al que tiene resistencias de... Siempre me pasa que encuentro algo que digo, ahí está, hay que editar. Al que tiene resistencias por divisor, que es el que vamos a ver. Lo importante es lo de el divisor de tensión, el teorema de Thevenin, que termina dando, ven que están estos están todos en serie. La corriente da la vuelta acá y vuelve a tierra por acá. Entonces, si nosotros tomamos tensión de acá, es un divisor de tensión. Va a ser como tomar tensión entre esto y esto. Cada resistencia va a tener su caída de tensión, y acá vamos a estar tomando la caída entre acá y acá. Y básicamente la resistencia, la tensión va a ser resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia equivalente de 1, que era resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Claro, acá hay más resistencias. Nosotros, bueno, acá por eso lo de Thevenin está bueno, porque se usa después en las fórmulas para calcular esto. Porque nosotros usamos estas dos resistencias para sacar del medio una tensión de polarización. Vamos a establecer una tensión. Recuerden que si las dos eran iguales, y hay, por ejemplo, 10 volts, acá va a haber 5. Pero eso está determinado por el teorema de Thevenin. Que acá está. Resistencia 2
sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la tensión de la fuente. Tiene mucha relación con cómo sacamos las resistencias en paralelo, ¿se acuerdan? Resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Pero no es lo mismo, acá está de nuevo. Y tenemos, en el examen va a haber estas resistencias y se va a pedir o esta o esta. Entonces básicamente son estas ecuaciones. La tensión en la base va a ser resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por la tensión de alimentación, la tensión de la fuente que está acá. A ver si podemos ir desarrollando con esto. Y era resistencia 2, que es de 2K, sobre resistencia 1, pero recuerden que le habíamos metido a esta de 2K otra de una resistencia variable. Entonces tenemos que detener la simulación y podemos ver cuánto estaba dando. Claro, no, esta, perdón, la del preset estaba en el colector. Habíamos puesto para regular la del colector, la resistencia del colector, una en serie con la del colector que le habíamos bajado de valor. Entonces tenemos resistencia 2, 1K, perdón, 2K, sobre resistencia 1, 10K más resistencia 2. Entonces eso nos da, cuando quiero que se abra chica la calculadora, se abre grande. Eso nos estaría dando 2K sobre 12K, 2K sobre 12K, y eso hay que multiplicarlo por la tensión de alimentación, que en este era 12 volt, y nos da 2. ¿2 qué? Muy buena pregunta. 2 volt que tiene que haber acá. ¿Lo podemos medir? Vamos a medirlo. Está bueno eso. Medirlo me parece una de las mejores cosas, porque no habíamos medido la tensión de la base. No lo habíamos medido. A ver si puedo sacar. No, no puedo sacarla. Pensé que podía sacar los... La tensión de la base la mediríamos entre esto y el... A ver si puedo... Entre el negativo, entre acá. Puse el cablecito negro para no confundir. Y la base. Y ahí. Y acá el cable, obviamente vamos a poner un cable... Ah, miren ustedes, no me deja conectarlo. Qué mal. Bueno, acá lo podemos conectar. ¿Por qué acá? Porque acá por acá atrás hay un cablecito, que une esto con esto. Porque esto está separado. Le damos color rojo. Y me tendría... Si me da 2 volt, ya está. Ya cierro el... Si da 2 volt, ya está. Ya terminamos el video acá. Muchas veces no da exactamente. Y lo ponemos en voltaje y mandamos 1,99. Listo, se terminó el video. Chau chicos, hasta mañana. No, mentira, es una broma. Vamos a continuar. Como vimos, eso dio bien. Entonces, ya pueden determinar la tensión que hay acá. Después tenemos el paso 2, la tensión de emisor, es la B sub B de nuevo 15, menos esta tensión que nos dio, perdón, base emisor, que es 0,7, sabemos que la juntura es 0,7. Entonces tenemos 2 volt menos 0,7, 1 volt 3. Voltaje emisor es 1 volt 3, o sea que entre acá y tierra nos tendría que dar 1,3 volt. Vamos a ver. Sí, había una forma. Esta es la resistencia de emisor, ¿no? Había una forma que era... Miren. Oh, empecé a grabar y no corrí, perdón. Había una forma que era acá arriba. Si vos hacías así se borraban los... Para que te despeje, ¿no? Es esta. Entre resistencia de emisor, acá y tierra. Otro multímetro más. Y tierra que está, en este caso acá tenemos tierra. Y este, resistencia emisor que está acá. Lo ponemos rojito. Y nos tendría que dar, ¿cuánto dijimos?
2 volt que habíamos calculado recién, menos la tensión de juntura base emisor 0,7. O sea, nos tiene que dar 1,3. Vamos a ver si da 1,3. Momento de misterio, le ponemos música de suspenso en su imaginación, porque ni loco me voy a poner a editarlo. 1,3. ¿Qué me cuentan? Impresionante. Porque muchas veces no da inclusive, es más probable que falle el real, porque vieron que tuvimos que poner resistencias en serie, hacer un montón de cosas. Hasta ahora había dado bien el real, que hicimos ayer en clase, y ahora lo teórico simulado. A ver, y ahora la corriente de emisor, la base esta que nos había dado 1,3 menos la resistencia de emisor. La resistencia de emisor era de... Ahí volvemos a mostrar la resistencia de emisor, ¿se acuerdan? Que estaría bueno que si yo le hago así clic, me la muestre. Qué raro esto. Pero tenía que salir acá. En un K, la resistencia de emisor. Sí, era un K. Acá podemos ver. Qué raro que no me está mostrando. Ahí está, miren. Miren, esta no me está... Qué loco, ¿no? Bueno, pasan estas cosas. De un K. Entonces, volvemos. Intensidad emisor. La tensión de emisor, que era 1,3 menos la resistencia de emisor. Entonces calculamos 1,3 menos 0,7. Vieron que estamos redondeando, ¿no? ¿Hice bien? 1,3 menos 0,7. 0,6. Bien. Vamos a medirlo, la corriente de colector. Eso está bueno. Bueno, acá es la parte que en la realidad te quiere matar. Si tenés que abrir el circuito que hiciste en el protoboard, tenés que... para medir la corriente. Pero acá, ¿cuánto dijimos que nos daba? ¿0,6? Sí, 0,6. ¿Saben que no? No, saben que acá hay algo que no me cierra. Esperen que lo calculamos de nuevo. Dijimos que la tensión de emisor era 1,3, creo que me equivoqué. Dividido 1000. Acá está, ahora sí. 13 mA. Ahora sí. Y vamos a medirlo, como les decía. Vieron que a veces te das cuenta mirando que el número decís, no, este número no puede dar. Había hecho como, me había equivocado con la fórmula, la ecuación de arriba. Y bueno, vamos a poner, no nos queda más que poner otro multímetro. Está lleno de multímetros, nunca hice un circuito, tiene más multímetro que componente. Voltaje, amperaje, y tenemos que abrir el emisor. Pero el emisor lo tenemos que abrir, esperen que saquemos. Ay, se complica un poquito esto, ¿eh? Tendríamos que sacar la resistencia a este emisor, que es de 1K, desconectarla. Para eso tenemos, ahí está, la de 1K. Y ponerla, por ejemplo, acá. De acá, acá. Y después conectar este entre este que va al negativo. Me muevo el color para no confundir. Qué lástima que se me cruzan. Casi siempre se cruzan los cables, no sé por qué. Y este acá que es el positivo. Ponemos amperímetro y vamos a ver si da. 1,35 mA. Perfecto. Perfecto. Volvió a dar lo que calculamos acá. Ahora, la intensidad de emisor también va a ser igual a la intensidad del colector, que se acuerdan que era muy pequeña la intensidad del colector, que la habíamos calculado, más la intensidad de base, que es más pequeña todavía. Entonces podemos decir que la intensidad del colector es más o menos igual a la del emisor, 1,35 amperes. 1,35 miliamperes, 1,35 miliamperes. Entonces nos queda
que la tensión de alimentación menos la intensidad del colector, que es 1.35 mA, por la resistencia del colector, que supongamos es la que no sabemos, menos la tensión del colector, es igual a 0. La tensión del colector es la tensión de alimentación, que la tenemos, el circuito anterior eran 12 volts, menos la intensidad del colector, la resistencia del colector. La intensidad del colector es la misma que la de emisor, 1.35. Entonces ya tenemos la tensión de alimentación, la corriente del colector, y tenemos que la tensión del colector perdón, la tensión colector emisor es la mitad de la fuente, o sea 6 volts, menos la tensión de colector que no sabemos, menos la tensión de emisor que la calculamos acá arriba. Lástima que no lo fui anotando, lo tenemos que fijar en... Entonces, esto te va a permitir que la única incógnita a despejar sea la resistencia del colector. Entonces ahí van pasando términos y terminan despejando la resistencia del colector. Bueno, básicamente es eso. Es como que necesitan volver un paso atrás en algunos pasos o sacar algunas conclusiones, como que la intensidad del colector es más o menos lo mismo que de emisor, para llegar al final, que era la resistencia del colector. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. A mí la verdad que me gustó mucho hacer este video, y lo que más me gustó es que diera también lo que era el simulador con la plaquita que armamos ayer en clase. Así que gracias, y bueno, tienen que practicar y acordarse de estas ecuaciones, que son un método, o sea, son 6 pasos que te permiten llegar a esta resistencia. Si tuviésemos esta, cualquiera de... también si tuviésemos 3 de los 4 datos, podríamos despejar el cuarto. También con esto lo importante es entender lo de Thevenin, que las caídas de tensión suman 0. ¿Qué pasa con la tensión emisor? Que restás la de la base a la de juntura también tiene relación con esto. Y está relacionado también con la ley de Ohm, ¿ven? Intensidad, tensión sobre resistencia. Bueno, en este caso hay suma de corrientes de 2 ramas, porque esto es una rama, esta es otra rama. Y se dividen por Kirchhoff también. Así que bueno, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.